noches, alumnos. Bienvenidos aquí a sus cursos de educación y capacitación continua. En esta ocasión revisaremos la nutrioterapia médica en el paciente renal. Aquí hay que conocer algunos aspectos, ¿correcto? El paciente renal puede pasar por diferentes etapas y ustedes deberán de estar capacitados para poder atender las demandas nutrimentales o nutricionales por las cuales cursa este paciente. Tenemos la número 1, lo que es el paciente cuando se encuentra en su terapia o en etapa predialítica, ¿correcto? En la etapa predialítica, pues aquí nuestro paciente puede estar en algún estadio de la enfermedad renal, ¿sí? Pero pues todavía no está bajo un tratamiento sustitutivo, como lo es hemodiálisis o diálisis peritoneal. Tenemos los siguientes: diálisis peritoneal, hemodiálisis, en diálisis peritoneal, como lo vieron en los módulos anteriores, se le administra una solución a base de dextrosa. Varían los porcentajes en los que se encuentra esta bolsa de dextrosa. Es un macronutriente que se administra a través de la cavidad peritoneal y absorbe el exceso de azoados generados por el organismo, en donde el riñón pues es incapaz de eliminarlo, ¿correcto? A través pues de las funciones normales que hace este órgano fundamental, ¿correcto? Aquí tenemos diferentes porcentajes. Aquí hay que recordar que 1 gramo de dextrosa a nivel intravenoso, o en este caso la diálisis que se administra a esta cavidad, nos aporta 3.4 kilocalorías por cada gramo, ¿sí? Cabe recordar también que nosotros dentro de esta terapia contamos con 2 tipos. Una que es la diálisis peritoneal intermitente, en donde al paciente se le prescriben baños o se le administra esta terapia durante cierta cantidad de horas y se deja descansar la cavidad peritoneal durante cierto tiempo también. O igual se puede dejar la dextrosa en la cavidad peritoneal y el paciente puede andar trabajando, haciendo sus actividades diarias, y después ya se le retira, ¿correcto? Aquí también la automatizada pues consta a base de una máquina en donde se le administra durante la noche, durante cierto tiempo. Estas bolsas pues pueden ahondar en los 6 litros aproximadamente y se prescribe para adultos. También pues hay que valorar cuál es la vida que tiene el paciente, ¿sí? Si es una persona adulto, joven, productiva, pues ahí se va a dar alguna opción, pues la que le parezca más recomendable al paciente, ¿correcto? Hay algunos que en la noche se pueden dar el baño de la diálisis automatizada y ya pueden trabajar a lo largo del día, u otros administrarse. Aquí es muy importante que ustedes sepan y conozcan que cuando el paciente está hospitalizado van a modificarse los cambios, ¿no? Porque hay diferentes porcentajes de dextrosa. Por ejemplo, en el hospital ustedes van a ver baños más frecuentes y con bolsas a porcentajes distintos, ¿sí? Entonces aquí el paciente, como cursa por una etapa pues en donde está desnivelado en relación a los niveles de los azoados y a otros niveles de laboratorios importantes también, como la química sanguínea completa y la biometría hemática, pues aquí se da con más repetición para que puedan absorber esos azoados. Pero cuando se vaya de alta a su hospital, el médico nefrólogo le va a hacer un cálculo
de cuáles son las bolsas que se va a administrar, a cuántos mililitros, cómo se le va a pasar, cuál va a ser la mejor opción para ese paciente, ¿correcto? Entonces, no traten de calcular la dieta cuando el paciente esté hospitalizado, porque van a restar mucha cantidad de carbohidratos que el paciente tiene o debe consumir a través de la vía oral. La otra opción, tenemos lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis, pues es una máquina que filtra la sangre del paciente aproximadamente durante 3 horas, ¿sí? Y generalmente son 3 veces por semana, ¿correcto? Entonces aquí el paciente va lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, que así lo hacen en el hospital donde yo laboro, y que el domingo limpian todas las máquinas, ¿no? Entonces, así es como se administra esta terapia en el paciente. Y la máquina pues hace también la función del riñón, en donde extrae la cantidad de azuados que el paciente requiere. También los pacientes de nefro tienen un soporte nutricional especializado. Hay varias terapias que nosotros podemos utilizar, al igual que en un paciente con alguna otra patología, contamos nosotros con la nutrición parenteral y con la nutrición enteral. Yo les comento, cualquier paciente, no importa, tal vez trabajen en un hospital de gobierno, tal vez trabajen en un hospital particular, en donde tengan todos los insumos y lo que ustedes necesitan, se los traen, se los compran. Pero un paciente, ustedes hagan el cálculo de este tipo de enfermedades, en cualquier etapa predialítica en la que se encuentre el paciente, va a cursar con una anorexia severa. Ustedes harán su recordatorio de 24 horas y tal vez el porcentaje de adecuación caiga por debajo del 50% de su requerimiento energético total, al igual que proteínas, menos de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. Entonces aquí ustedes pueden hacer uso, lo que marcan las guías de administración enteral y parenteral, tanto como las guías americanas y europeas, marca que por debajo del 75% puedes administrar ya una nutrición enteral, y por debajo del 50% puedes iniciar ya una alimentación parenteral. Por ejemplo, aquí dentro de la nutrición parenteral tenemos la nutrición parenteral central y la nutrición parenteral periférica. También contamos con una que se llama nutrición parenteral intradialítica, que esta se administra en las 3 horas en donde el paciente está haciendo, se le está aplicando la terapia de hemodiálisis, ¿correcto? Acá, la nutrición enteral, pues tenemos poliméricas, como ya lo conocemos, tenemos oligoméricas, tenemos dietas elementales, tenemos modulares. Las poliméricas pues son más de 10 moléculas de macronutrientes, oligoméricas hasta 10, elementales moléculas unitarias, como el Vivonex, Alitrac, y las modulares es cuando vienen por separado, ¿no? Que aquí pudieran entrar las proteínas, como por ejemplo el caseinato de calcio, la albúmina, que estas son muy importantes en esta etapa, ¿no? Cabe recordar que en la etapa predialítica, aquí el paciente se recomienda consumir de 0.8 a 1 gramo por kilo al día de proteínas. Aquí se recomienda ya el incremento de 1.3 hasta 1.5 y pues las calorías 30. Pero hagan su recordatorio de 24 horas, realícenlo tanto de calorías como de proteínas, ¿sí? Y van a ver la diferencia que hay entre cada uno de ellos. ¿Cómo van a valorar ustedes a su paciente? Hagan caso a los 4 indicadores objetivos: antropometría, bioquímica, clínica y dietética, ¿sí? También tomen en cuenta a la parte subjetiva. Nosotros hemos prescrito dietas pues que son hasta cierto punto normales en el contenido de macro y micronutrientes y hemos visto muy buenos resultados, ¿sí?
usen lo que ustedes tengan en su hospital, porque también tenemos pues algunas dietas poliméricas que están ya diseñadas para pacientes en etapas dialíticas y predialíticas, ¿sí? El Suplena, el Nepro, que es uno de ellos, y también tenemos de otras fórmulas comerciales, pero también el costo es muy elevado. También puedo manejarlo a través de una dieta artesanal. Pues también tomen en cuenta siempre el aspecto económico que pudiera entrar en la parte objetiva, ¿no? Y el medio social donde se desenvuelve el paciente. Entonces, eso es muy importante que ustedes conozcan al momento de valorar el paciente, ¿sí? Continuando con el cálculo calórico-proteico de la primera etapa, tenemos a la prediálisis. Aquí en la prediálisis, yo recuerdo cuando estudié, hace mucho tiempo, ¿no? A nosotros nos enseñaron el 0.6 gramos por kilogramo de peso al día. Pero, ¿qué es lo que pasaba en estos pacientes? Pasaba que cuando llegaban a la etapa de reemplazo o la terapia de ayuda, en este caso diálisis o hemodiálisis, el paciente se desgastaba mucho más rápido y pues fallecía, ¿no? Tenía un riesgo muy alto de morbimortalidad, ¿sí? Entonces ahora se ha decidido incrementar al 0.8 gramos por kilogramo al día. Y de hecho, en el soporte nutricional, cuando ustedes realizan su cálculo, si baja 0.6 gramos por kilogramo de proteína al día por el peso del paciente, el paciente pues ya está en riesgo, ¿no? Entonces, generalmente aquí, ¿qué es lo que pasa? 0.8 y 30 kilocalorías por kilogramo al día. Esto es teórico, recuérdenlo muy bien. La bibliografía nos dice muchas cosas muy bonitas en ocasiones, ¿no? Dale 30 kilocalorías por el peso, dale 35, etc. Recordemos la respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma es cómo funciona el organismo en alguna situación de enfermedad o de estrés, como en este caso, pues la enfermedad renal, una quemadura, una fractura, una infección, que también estos pacientes son muy susceptibles a las peritonitis, los de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces ahí los requerimientos se incrementan, sobre todo de proteína, ¿correcto? Entonces esto nos marca, ¿no? Pero cuando sucede la respuesta metabólica al trauma, lanza esta misma enfermedad una dirección, una señal, una orden al hipotálamo. ¿Para qué? Para que disminuya el apetito. Estos pacientes cursan con una anorexia de moderada a grave. Entonces no van a poder consumir la cantidad de estos nutrientes. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer? ¿Qué es la recomendación que yo les puedo dar? Aumenten un 25%. Trabajen su recordatorio de 24 horas. El recordatorio de 24 horas es muy importante en estos casos. Para eso les va a servir a ustedes la hoja de cálculo que trabajaron en Excel. Ahí ustedes solamente escriben los equivalentes y ya van a calcular sus macronutrientes en gramos, carbohidratos, proteínas, grasas o lípidos, y sus micronutrientes, fósforo, potasio, magnesio, calcio, humedad. La humedad pues se recomienda que no sobrepase los 1000 mililitros al día, sodio y potasio menos de 2000 miligramos al día, el fósforo menos de 1200 miligramos al día, ¿sí? Entonces, en el recordatorio de 24 horas, ustedes van a revisar cómo se encuentran sus proteínas, cómo se encuentran sus kilocalorías y cómo se encuentran sus micronutrientes también. Entonces, ¿qué otras fórmulas ustedes pueden manejar? Hubo un estudio que realizó el Instituto de Nutrición Salvador Subirán aquí en México, en donde estudiaron muchas fórmulas para el cálculo del gasto energético basal, y a donde se dieron cuenta que todas pues son iguales, ¿no? Todas nos van a marcar, y en un paciente hospitalizado o crítico o en una situación de enfermedad, pues no va a poder alcanzar ese requerimiento calórico proteico que necesita el paciente. Siempre van a partir de lo que realmente consume o de su 50% y poco a poco ir incrementando.
Porque pues imagínense, si un paciente de hemodiálisis, nosotros le hemos calculado su recordatorio de 24 horas para valorar si es candidato a un soporte nutricional especializado y él consume menos de su 50% del gasto energético total, que vendrían a ser 740 calorías y menos de 0.6 gramos por kilo al día de proteínas, pues es muy bajo ese requerimiento, ¿no? Entonces, todos los pacientes, o la mayoría, o un porcentaje muy alto, va a requerir suplementación y va a requerir que se le apoye en este caso, ¿sí? Esta es alguna recomendación que les doy para valorar para el paciente de prediálisis. Y pueden elegir cualquier fórmula, Harris Benedict, Mifflin y colaboradores, Valencia, que se usa mucho aquí en el estado de Sonora, que fue diseñada por un investigador del Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo, CIAD-AC, Mauro Valencia, el doctor Mauro Valencia. Entonces pueden utilizar cualquiera, ¿no? Cualquiera que se le pueda acercar, ¿correcto? Continuando con la siguiente etapa, tenemos a la hemodiálisis. Igual el mismo paciente, 50 años, 60 kilogramos, 170 centímetros. Aquí cabe recordar, nosotros, pues en el área clínica somos un poco más prácticos, ¿no? Tengo compañeros del área administrativa, del área de la investigación, y pues algunos comentan que pues tal vez somos o trabajamos de esta manera, ¿no? Pero pues en lo personal es la experiencia que nos ha dado la vida intrahospitalaria, el estar constantemente con el paciente atendiéndolo, ¿sí? Yo tengo ya cerca de 13 años trabajando en el área clínica hospitalaria, y pues de ellos la mayor parte ha sido en el área de pediatría, ¿sí? Entre 8 y 10 años. Entonces son las experiencias que nosotros pues tenemos, el enfrentamiento diario con los casos clínicos. ¿Y qué es lo que nos dicen? Tenemos dos sugerencias que les voy a mostrar. Cómo aprender el peso ideal a calcularlo. De hecho, el que manejamos nosotros comúnmente es el peso corregido, que es un peso el peso corregido es una media en lo que es el peso actual y el peso ideal, ¿sí? Aproximadamente el 25%, ¿correcto? Ahora, utilizando el peso corregido, también ustedes pueden conocer el peso ideal, que yo lo conozco como peso recomendable, porque para mí, pues no existe la perfección. El peso recomendable podemos utilizar la fórmula de Paul Broca, que es la estatura menos 100. Este aplica para los adultos, ¿sí? Entonces, este paciente debería estar pesando 70 kilogramos. Ahora, si ustedes conocen la complexión, sí que hay una fórmula que la calculan mediante la Metropolitan Life, pero tenemos otra más sencilla. Con estos dos dedos, ustedes pueden circular su muñeca, y si esos dedos no logran cerrar, soy complexión grande. Si me logran cerrar, soy complexión mediana, y si me sobrepasan, soy complexión pequeña. ¿Para qué nos sirve esto? Pues si soy grande, tengo 5 kilos arriba permisibles, y si soy pequeña, tengo 5 kilos abajo permisibles, que podría ser de 65 a 70 para complexión pequeña, y complexión grande de 70 a 75, y pues una media de 70, ¿no? Para la complexión mediana. Correcto. El índice de Viteri. El índice de Viteri, pues es un índice que nosotros utilizamos para calcular el peso actual. El peso actual, aquí, ¿cómo nos lo va a dar? El índice de Viteri nos marca la suma de la circunferencia media de brazo más la circunferencia de pantorrilla. La suma de estos dos aproximadamente nos da, ¿no?, el peso actual. Hay ocasiones pues que es cercano, que no lo es, o está muy lejano, pero generalmente sí cuadra dentro de estos números. Yo creo que de 10 pacientes que se miden, 3 no caen dentro de este rango, ¿no? Pero la mayor parte, un 70%, sí puede caer.
¿Qué carga calórica recomendamos en estos pacientes? Pues recomendamos de 35 a 45 kilocalorías y un promedio de 35. En caso de que el paciente pues tenga un sobrepeso, se puede recomendar una reducción de 25 a 30 kilocalorías por el peso, ¿sí? Pero pues aquí estos pacientes, créanme, están más en una desnutrición de tipo proteica, ¿sí? En cambio, el paciente en diálisis peritoneal se encuentra en una desnutrición de tipo proteica, pero con una obesidad o una malnutrición de carga calórica. Ahorita vamos a ver el por qué. De kilocalorías, pues entonces pudiéramos manejar alrededor de 30 de proteínas, pues de 1.3 hasta 1.4. Va a variar también aquí el grado de desnutrición o el estado nutricional en el que se encuentre nuestro paciente. Los requerimientos de micronutrientes pues van a ser generalmente iguales, ¿sí? Como los comentaba anterior y como ustedes lo tienen en su tablita. Entonces traten de conocer estos alimentos. Ustedes ya tienen sus equivalentes, ustedes ya tienen su tabla y pues van a saberlo manejar de una manera adecuada, ¿sí? Continuando con la siguiente etapa, es la diálisis peritoneal. Aquí, ¿qué es lo que hay que conocer? Pues tenemos generalmente dos terapias de reemplazo de este tipo. La DPCA y la DPA, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Recordemos que la diálisis peritoneal automatizada tenemos un aparato, un equipo en donde ahí mismo calienta la bolsa, ¿sí? Y pues esa bolsa se pasa por un tiempo más prolongado. Y en cambio la otra, la continua ambulatoria, pues se le administra cierta cantidad de líquido. El paciente en ocasiones se extrae ese líquido cuando lo pasa, o en otras ocasiones se deja en reposo cierto tiempo y ya se extrae, ¿no? Entonces ahí también hay que ver cuánto es lo que entra y cuánto es lo que sale, ¿sí? Porque también ese es el control que se tiene que llevar. Y pues también el peso seco, ¿no? Aproximadamente pues un litro son 3 kilos, 2 litros 6 kilos, cuando ya estamos hablando cerca de un edema 3, aproximadamente son 9 kilos, una nasarca hasta 12 kilogramos puede ser la retención que se tenga, ¿no? Ya tomando en cuenta el edema. Pero pues el paciente generalmente conoce su peso seco, ¿no? Hay fórmulas para calcular el peso seco, ¿sí? Ahora, aquí en la DPCA debemos de conocer el porcentaje de absorción. Cierta cantidad de dextrosa que se administra a través del peritoneo se absorbe. Tenemos un promedio de absorción de 40-50% de la DPCA y un porcentaje de absorción del 60 al 70% de la DPA, ¿sí? Tenemos diferentes bolsas, amarillas, verdes y rojas. La bolsa amarilla al 1.5%, la verde al 2.5% y la roja al 4.25%. También tenemos diferentes presentaciones. Esta cantidad de mililitros o litros se puede encontrar en diferentes bolsas, ¿no? Por ejemplo, en bolsas de 2 litros, 3 litros, ¿sí? Entonces ahí hay que conocer, ¿no? De la bolsa del 1.5 tenemos presentaciones de 500, de 1, de 2, 5 y 6 mililitros. De verde tenemos presentaciones de 500, 1, 1.5, 2, 5 y 6. Del 4.25 tenemos 500, 1, 2, 5 y 6, ¿sí? Realizaremos un cálculo sencillo de un paciente con DPCA, ¿sí? Aquí tenemos una bolsa de diálisis peritoneal continua ambulatoria en esa terapia que se encuentra en nuestro paciente al 2.5%, ¿sí? De 1500 mililitros. Aquí también hay que recordar esto, ¿no?
En ocasiones el paciente, dependiendo del estadio en el que se encuentra o la gravedad de la enfermedad renal crónica, se le va a prescribir ciertas cantidades de bolsas y también a ciertos porcentajes, ¿correcto? Entonces aquí, obviamente, cuando se entrevista al paciente, hay que preguntarle si se encuentra en una terapia de reemplazo o sustitutiva o también en una etapa predialítica. El paciente conoce las bolsas, el paciente sabe de qué color son, ¿sí? Es más fácil preguntarle el color al paciente para nosotros poder detectar el porcentaje, o viceversa, también ellos deben ya de conocer, o el cuidador primario o el familiar que le realiza esta terapia, ¿sí? Entonces, ahora, tenemos esta bolsa. Hay que recordar, por cada 100 mililitros nosotros encontramos la cantidad del porcentaje en el gramaje, ¿sí? Supongamos, en 100 mililitros de cada una de ellas tenemos 1.5 gramos, 2.5 gramos y 4.25 gramos de dextrosa. Recordemos que esta es dextrosa y nos aporta 3.4 kilocalorías por gramo esta porción. Entonces, nosotros calcularemos la cantidad de dextrosa que tiene esta bolsa. En 100 mililitros tengo 2.5 gramos, tengo una al 2.5%. Le voy a prescribir a mi paciente una bolsa a través de la peritoneal continua ambulatoria, 1500 mililitros. Hacemos la regla de 3 y pues resulta 37.5 gramos. Esto lo voy a multiplicar por 3.4 y nos arrojará un resultado de 127.5 kilocalorías. Ahora, eso yo lo debo de multiplicar por el porcentaje de absorción. Y es aquí donde hago el paréntesis de la clase anterior que les estaba comentando. Estos pacientes generalmente se encuentran en una desnutrición de tipo proteica, pero una malnutrición o un sobrepeso o una obesidad de origen calórica, porque descuidan mucho los equivalentes de cereales, de carbohidratos, de frutas. Si se fijan, es un porcentaje muy alto el que se absorbe en cualquiera de las dos diálisis. Ahora, súmenle esto que se absorbe a través del peritoneo y aparte lo que se administra a través de la vía oral, es mucha la cantidad de calorías que consume este paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas calorías? Se las vamos a restar a las que ustedes van a prescribir a través de la vía oral, ¿sí? Esta cantidad de calorías que provenientes de los macronutrientes de los glúcidos se van a restar, ¿sí? Entonces, multiplicamos el porcentaje de absorción. En lo personal, yo siempre tomo un promedio. Si es de PCA, le multiplico por 0.45. Si es de PA, lo multiplico por 0.65. Tal vez sea mayor la absorción en la de PA. ¿Por qué? Porque el paciente pues tiene el líquido en su peritoneo mucho más tiempo. Pueden ser de 6, 8 horas, pues las horas que él duerme, ¿no? Ahí se va a administrar esta cantidad de mililitros, ¿correcto? Entonces lo multiplicamos y tenemos que de este porcentaje, de estas total de kilocalorías, se va a absorber 57.37 kilocalorías a través del peritoneo. Continuando con el apartado de diálisis peritoneal. El mismo paciente, 50 años, 60 kilogramos, 1,70 de estatura. A él vamos a prescribirle 1.35 gramos por kilogramo de peso al día y 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Utilizaremos el 60, ¿no? Pero igual pudimos haber utilizado el corregido o el ideal, ¿no? Pero también recuerden, lo que les va a marcar la pauta va a ser el recordatorio de 24 horas, tanto calórico como el proteico. Ya tenemos nosotros la carga calórica que se absorbe a través del peritoneo, 57.37. Ahora, hagamos un cálculo. Acá, en el cálculo que ustedes tienen del Excel, pues prescribirán las 1800 kilocalorías y vamos a dar
el 1.35 gramos resultaría en el siguiente orden: 50% para carbohidratos, 18% para proteínas y de lípidos 32%. Las kilocalorías 900, 324 y 576 respectivamente. Posteriormente en el gramaje 226, 81 y 64 respectivamente, ¿no? Para carbohidratos, proteínas y lípidos. Aquí nosotros vamos a restar las kilocalorías de las 900 kilocalorías que nos resultaron de los hidratos de carbono. ¿Por qué de las kilocalorías y no de los gramos? Recuerden que aquí nos aportan 3.4 gramos por kilo al día las kilocalorías provenientes de los glúcidos o de los macronutrientes conocidos como carbohidratos o hidratos de carbono, y a través de la vía oral pues nos proporcionan 4. Entonces haríamos mal ahí la resta, ¿no? Entonces se sugiere que se resten de las kilocalorías, ¿sí? 900 menos 57.37 nos arrojará un resultado de 842.73. Yo les recomiendo que después sumen las kilocalorías de las proteínas, 324 y 576, y resultará 1742.63. Ya suman todo esto y les da este resultado, les arroja este resultado. Ahora pues regresan de la misma manera, dividen las kilocalorías entre las calorías por gramo que te aporta cada macronutriente, 4, 4 y 9, ¿sí? Y después realizan una regla de 3. Este es mi 100%, ¿qué porcentaje tiene esta carga calórica? Y calculan lo que es el porcentaje. En estos momentos fue solamente una bolsa, ¿no? De 1500 mililitros, pero recordemos que el paciente puede tener 3 bolsas, puede tener bolsas un porcentaje distinto a la otra, y la cantidad de mililitros son distintas también. De 50 nos bajó a 48.35. De las proteínas, de 18 nos subió a 18.59. De los lípidos, de 32 nos subió a 33.05. Entonces modificamos los porcentajes porque restamos lo que se absorbe a través del peritoneo, el porcentaje de la diálisis indicada, ¿correcto? Es por ello que estos pacientes cursan con una mala nutrición. Recuerden, el término mala nutrición puede tener o puede englobar los dos extremos, tanto como el sobrepeso y la obesidad, y una desnutrición o un bajo peso, ¿sí? Tiene los dos extremos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues podemos utilizarla o emplearla como un diagnóstico. En inglés sí es malnutrition, pero acá al español se debería de decir mala nutrición. ¿De qué grado? Pues puede ser 1, 2 o 3. Y ustedes pueden escribir el apellido, de tipo proteico-calórica o de tipo proteica, ¿sí? En donde se vea la deficiencia o el exceso, porque la mala nutrición engloba tanto como deficiencia o exceso de macro o micronutrientes. Y esta es la manera como ustedes pueden calcular la dieta al paciente. Ya posteriormente de aquí, pues ustedes realizarán la distribución de sus equivalentes, ¿sí? Ahora hablaremos sobre el trasplante renal, que pues es otro apartado importante también en el tratamiento del paciente nefrópata. Cabe recordar aquí pues que es muy importante la edad del paciente que pueda ser candidato a este trasplante. Sí, si es una persona productiva, si tiene pues una tasa muy alta de supervivencia. Claro que aquí también hay indicadores, hay puntos importantes los cuales deben de tomarse en cuenta para que este paciente pues pueda ser capaz de recibir un órgano, ¿no? Y pues también recordar que hay leyes, reglas de las unidades de especialidades médicas. Habría que recordar que los trasplantes de órganos y tejidos los dividimos en autoinjerto, isoinjerto, aloinjerto y senoinjerto. El autoinjerto se utiliza más en caso de las quemaduras.
Cuando nosotros hacemos un trasplante de un tejido, supongamos que fue afectada la parte superior, pues de la parte inferior pueden retirar tejido vivo y colocarlo, ¿no? Ese sería el autoinjerto. El isoinjerto es cuando son individuos emparentados, ¿no? O genéticamente idénticos, como por ejemplo gemelos monocigóticos o miembros mismos de una cepa endogámica. El aloinjerto pues se refiere a cuando son entre miembros diferentes de la misma especie, ¿sí? Que no sean generalmente emparentados, ¿no? Por ejemplo, el señor Smith al señor Jones, ¿no? Y el senoinjerto, que es cuando se transfiere de un animal a un ser humano, ¿sí? También esto pues hay que hacérselo saber a los pacientes, ¿no? Si ellos reciben un órgano, un riñón, a través de un cadáver, pues ellos van a tener, dependiendo de cómo se cuiden, ¿no? Porque a mí en lo personal me ha tocado ver que dura menos tiempo, que sube de peso, que come más sal, ¿sí? También hay que tomar en cuenta que el medicamento inmunodepresivo que se da al inicio, pues pone en riesgo que el paciente trasplantado no acepte el riñón. Si se cuida, va a tener una duración de 10 a 12 años ese riñón trasplantado. Cuando son vivos no emparentados, de 15 años. Y cuando es un emparentado, por ejemplo, hermanos, papá, hijo, puede durar hasta 20 años, ¿sí? Entonces ese es más o menos un promedio por el cual pueden durar los riñones trasplantados. Ahora, aquí también, ¿qué es lo que hay que conocer? El pretrasplante. Aquí lo vamos a dividir en 3 etapas también. Tenemos al momento de prescribir la alimentación, el pretrasplante. Tenemos el posttrasplante inmediato. Aquí la verdad es impresionante la cantidad de líquidos que orinan los riñones después de ser trasplantados. Yo creo que en muy pocos minutos u horas, hasta 12 litros, 18 litros de orina son las que se recolectan. Y la piel cambia rápidamente. El color de piel, el cabello, las uñas, rápidamente se denota que la función renal está volviendo a la normalidad, ¿sí? Y también cuando hay un rechazo, también es muy notorio, ¿no? Presentan manchitas de color blanco los pacientes, que eso pues es un síntoma o un signo de que el paciente está rechazando ese riñón. Tenemos entonces el post-trasplante inmediato. Y tenemos el postrasplante tardío. Este pues es antes de la cirugía, ¿no? Antes. Este es después los 2 primeros meses. Y este pues ya es más de 2 meses, ¿no? Puede ser que no sea menos de los 2 meses, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las etapas? Bueno, antes en el pretrasplante, pues aquí el paciente puede estar en cualquiera de las tres tratamientos, ¿no? Puede ser predialítico, puede ser diálisis peritoneal, ya sea automatizada o continua ambulatoria, y puede ser hemodiálisis. El paciente puede encontrarse en esas 3 etapas y ser un paciente candidato a trasplante, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál tratamiento dietético va a seguir? Pues el que se encuentra en la etapa, ¿correcto? Después del postrasplante inmediato, puede seguir una dieta relativamente normal mientras se va adecuando. Después de instaurarse el órgano, el riñón, el paciente
se le dan inmunodepresivos. ¿Por qué? Porque el organismo no reconoce a ese órgano, a ese riñón. Entonces lo va a estar atacando como un agente extraño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ese riñón puede correr el riesgo de que sea rechazado. Entonces se le dan estos inmunodepresivos, este tratamiento médico, y pues la dieta debe de ser con baja carga bacteriana, esa dieta. Ya después de ese tiempo, pues ya puede consumir una dieta pues ya normal. También los carbohidratos simples deben de limitarse aquí, porque los pacientes pueden padecer hiperglicemias secundarias al trasplante renal. Entonces, esos son los cuidados. Ya después, en caso de un post-trasplante tardío, que tardío es sinónimo de rechazo. El trasplante tardío es un sinónimo de rechazo. Aquí el paciente pues está rechazando lo que es el órgano, el riñón, y se va a regresar a la carga calórica menor y a la carga proteica menor, y pues va a estar en una etapa de prediálisis. Y pues ahí, mientras se decida por parte del servicio de nefrología a qué servicio se va a derivar, ya sea al tratamiento sustitutivo de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, pues va a seguir con la etapa conservadora del tratamiento dietético, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nosotros debemos de conocer el paciente, ¿no? Conozcan todas las etapas, conozcan todos los tratamientos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerse cargo de estos pacientes, ¿sí? De mi parte es todo. Nos vemos, jóvenes.